Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar el tema de polifarmacia, ya que este término se refiere a los fármacos que son prescritos por el médico de familia, por los diversos especialistas a los cuales el adulto mayor acude, o incluso la propia automedicación. Al final suman una numerosa lista que el anciano cumple de forma más o menos regular. Algunos de ellos pueden interaccionar entre sí y producir efectos secundarios con signos y síntomas que complican el proceso de tratamiento del paciente o incluso del diagnóstico. Los ancianos más frágiles con deterioro cognitivo o problemas sensoriales presentan mayor riesgo de confundir la posología, que es la forma de administración, y la dosis, y por lo tanto se aumenta el riesgo de errores en las tomas, con la consiguiente iatrogenia, que son los daños ocasionados por los fármacos. Por lo tanto, como definición, vamos a tomar en cuenta el uso concurrente de varios medicamentos. Esto se refiere a un número excesivo de fármacos que incluyen también los suplementos dietéticos, medicinas complementarias y medicinas alternativas. Incluye también el uso concomitante de fármacos que no son realmente apropiados, y la mayoría de los estudios definen este número excesivo como 5 o más principios activos. En la etapa del adulto mayor es muy común que se presente esta patología, o este síndrome geriátrico. No es como tal una patología, pero sí se conoce como un síndrome. Y revisando un poco acerca de la prevalencia, encontramos este estudio que se hizo como una comparación entre el 2006 y el 2011 en adultos mayores. Es un estudio en España. Si vemos al principio la primera serie de columnas, vemos el estudio realizado en el 2006. Las columnas oscuras se refieren a los hombres y las claras a las mujeres. Vemos que en adultos mayores de 65 a 74 años fue más común la polifarmacia en el sexo femenino, continúa hasta los 84 años, y a los pacientes de más de 85 años era muy parecida la prevalencia de la polifarmacia en ambos sexos. Sin embargo, a medida que la edad aumenta, en general hay una tendencia al aumento de la polifarmacia. La comparación después de unos años es muy parecida. Las mujeres tienen más prevalencia de polifarmacia, a medida que crece la edad también se aumenta, pero al comparar todas las columnas encontramos que es diferente y en general ha aumentado la prevalencia de la polifarmacia a través de los años. Se ha identificado algunos medicamentos de mayor uso que otros. Si se analiza por sexo, encontramos que en las mujeres el más utilizado es el ácido acetil salicílico. También aparece el paracetamol o el naproxeno como para dolores, que esto es un antiinflamatorio no esteroideo. El captopril o algún otro medicamento para la hipertensión. Ranitidina como protector gástrico, glibenclamida y otros medicamentos para la glucosa, alprazolam y pentoxifilina. Y para el sexo masculino se encuentra principalmente el paracetamol, el diclofenaco, igual para dolores, captopril, fenazopiridina, ranitidina, glibenclamida, clortalidona, ambroxol, entre otros. En este estudio, también revisando los casos más comunes para los cuales se prescriben los medicamentos en los adultos mayores, este es un estudio del 2017, se encuentra que principalmente se tiene la prevalencia de medicinas para el dolor, medicinas para la presión arterial, tranquilizantes, medicinas para el estómago o alguna alteración digestiva, para el control del colesterol, que serán los más comunes,
Después para problemas reumáticos, problemas cardíacos, algunos laxantes, vitaminas o minerales en más o menos 18 y 13%, dependiendo el año en el que está. Hormonas de terapia de reemplazo renal, muy poquito. O medicamentos para adelgazar, pues no es muy común en esta etapa. Este es un régimen común en un adulto mayor. La cantidad de pastillas cuenta, pero también, y más importante, la cantidad de principios activos que usualmente pueden tener. Decíamos que era común un medicamento para el dolor, en donde el paciente de forma crónica lo consume una vez al día o más. O diferentes medicamentos combinados, como en este caso, un naproxeno o ibuprofeno combinado con un paracetamol. Muy probablemente tendrá un desorden de lípidos, por lo cual a lo mejor antes de dormir incluye una pravastatina o un bezafibrato. Muchas ocasiones, como parte de la terapia de sustitución de vitaminas, tienen indicado el complejo B, puede ser como complemento nutrimental o como el manejo de dolores musculares. También presentan el consumo de una aspirina como factor protector en la cuestión cardíaca y siempre un protector gástrico como lo es el omeprazol. Algunos de los pacientes medicamentos para tranquilizarse o dormir bien, y en ocasiones presentando alguna infección o algún proceso agudo con algún antibiótico en donde las tomas son cada 8 horas. Entonces podemos ver que en un régimen común en un adulto mayor encontramos hasta 10 o más principios activos. Esto se puede exacerbar cuando se presenta alguna enfermedad crónica. Vamos a ver el ejemplo de un régimen en la diabetes mellitus. En este caso, observen bien, se empiezan a acumular y a sumar fármacos, incluso con mayores dosis, dependiendo del control o descontrol que se tenga. Y más si vienen enfermedades combinadas. Por ejemplo, en este caso presentan 2 fármacos para el control de la glucosa, la pravastatina para el control del colesterol, a lo mejor 2 o 3 para el control de la presión arterial, su aspirina Protect, con medicamentos para las complicaciones como para la neuropatía diabética, que es la pregabalina, y el protector gástrico como lo es el omeprazol. Si observamos un paciente igual adulto mayor, pero con una patología que requiere más medicamentos, como lo es el paciente con enfermedad renal crónica que se encuentra en diálisis, encontramos una mayor cantidad de principios activos. En este caso, más medicamentos para el control de la hipertensión secundaria, medicamentos para la elevación del ácido úrico, para la dislipidemia, un diurético, medicamentos como los quelantes de fósforo en donde se incluyen varias tabletas al día a la par del consumo de los alimentos, antibióticos que son presentados de forma intermitente, a lo mejor no siempre, pero sí es común que presenten alguna infección, por ejemplo en el caso de diálisis peritoneal o alguna otra complicación aguda, algún antiinflamatorio, protector gástrico y de nuevo la aspirina Protect, sumado a los medicamentos que son por otra vía y no por vía oral, como en el caso de la eritropoyetina o la insulina que pueda ser inyectada. Existen factores de riesgo para que la persona padezca polifarmacia. En general, una edad muy avanzada, como lo vimos en las primeras gráficas, pertenecer al género femenino, bajo nivel educacional por la cuestión de la autoprescripción y automedicación, múltiples comorbilidades, es decir, mientras más enfermedades se tengan, como lo vimos en los regímenes comunes, más cantidad de medicamentos, y también una hospitalización reciente en el cual se trabajan las complicaciones y desajustes metabólicos que presentó el paciente al hospitalizarse, y quizá 2 o 3 o hasta 4 semanas saliendo del hospital completa su tratamiento o su esquema que se inició en el nosocomio. También los pacientes que presentan depresión tienen un riesgo mayor de presentar polifarmacia,
y cuando las personas acuden a especialistas diferentes que no se encuentran comunicados entre sí. Es decir, el paciente acude con el neumólogo y indica esta persona ciertos fármacos, después acude al endocrinólogo y esta persona incluye otros nuevos medicamentos, después va al nefrólogo y se suman otros cuantos, el cardiólogo. Entonces cada subespecialista va incluyendo un listado de medicamentos en donde muchas veces se empiezan a sumar los efectos entre sí y se pueden potencializar. Es por esto que se necesita un profesionista que esté comunicado o al pendiente de todos los demás medicamentos que tiene recetado el paciente, o incluso un geriatra que lo que usualmente hace es revisar este exceso de fármacos y más que prescribir, comienzan a quitar. La polifarmacia es riesgosa no solo por los efectos adversos que puedan presentar los medicamentos, sino por las interacciones fármaco-nutrimento, fármaco-hierba o fármaco-fármaco. Por lo tanto, es importante revisar extensivamente toda la lista de medicamentos que el paciente consume para poder identificar qué tipo de riesgos y qué tipo de interacciones se pueden presentar. Por ejemplo, en el caso del consumo crónico de la aspirina combinado con manzanilla, ajo o ginseng puede provocar un riesgo de hemorragias. O el hecho de consumir acenocumarol y tomar manzanilla alterar el INR del paciente, sus tiempos de coagulación. Consumo crónico de AINES también con complementos como manzanilla o ginseng también podrían presentar riesgo de hemorragia. Benzodiazepinas con ginseng, el aumento del efecto de las benzodiazepinas. O algunos IECAs como el enalapril con hierbas como diente de león que podrían causar una elevación del potasio en sangre del paciente. Para hablar de interacción fármaco-nutrimento tendremos un tema específico de esto. Aquí solamente adelantamos a lo mejor algún consumo de analgésicos o antiinflamatorios en donde se puedan administrar al mismo tiempo con alimentos ácidos que pueda incrementar la acidez estomacal y provocar enfermedad acidopéptica. El consumo de algunos antibióticos, también con alimentos ácidos como bebidas con cafeína, tomates o jugos de fruta, también podría incrementar la acidez estomacal, entre otras opciones. Medicamentos como en el caso de los anticoagulantes como la acenocumarol, cumarinas o warfarina, combinados con vegetales de hoja verde que son alimentos ricos en vitamina K. El efecto de la vitamina K interfiere con el efecto del fármaco, por lo tanto podríamos tener diferentes valores de los tiempos de coagulación del paciente y esto acarreará modificaciones médicas y farmacológicas del mismo que después cuando no se consuma la vitamina K puedan desencadenar en una hemorragia. Las consecuencias de la polifarmacia son numerosas. Mientras más medicamentos se utilizan, más deteriorado el estado nutricio se puede encontrar y en general el estado de salud. En esta diapositiva les muestro una correlación entre mientras más números de medicamentos se utilizan, qué alteraciones en el consumo y en la ingestión de los macro y micronutrientes se encontraron. Recordemos que se requiere una P menor de 0.05, lo cual en casi todos los valores se logró. Y se encontró en este estudio que mientras más medicamentos el paciente consumía más glucosa, más colesterol, menor fibra soluble e insoluble. Y hablando de micronutrimentos, también a mayor consumo de medicamentos, se obtenía menor ingestión de vitamina A, vitamina D, vitamina E, niacina, sodio, más consumo de sodio, menos de tiamina, menos de biotina y menos de molibdeno. En general podemos observar en esta tabla que mientras más medicamentos
peor absorción y consumo e ingestión de los tanto macro como micronutrientes. Se observan más absorciones de los componentes que no son adecuados en exceso y en general una menor absorción de todas las vitaminas que se requieren incluso en mayor cantidad en el adulto mayor. Por lo tanto, encontramos consecuencias de la polifarmacia y el uso inapropiado de los medicamentos. Esta fue una revisión del 2018 en donde se hablaban de las alteraciones no nada más clínicas, sino éticas y económicas que puede tener el paciente. Consecuencias clínicas: mientras más medicamentos tiene el paciente, tiene una menor adherencia terapéutica. También puede tener reacciones adversas a los medicamentos e interacciones entre sí, más riesgo de hospitalización, más riesgo de morbimortalidad, más riesgo de lesiones por caídas y deterioro físico y deterioro en general de la calidad de vida. En las consecuencias éticas podemos encontrar una ausencia de beneficio de determinados tratamientos, daños por las reacciones adversas a los medicamentos, deterioro de la relación clínica, pérdida de la autonomía de los pacientes, pérdida de confianza en la asistencia sanitaria, entre otras. Y consecuencias económicas: muchas veces un gasto innecesario para los pacientes y para la sociedad. Consultas y hospitalizaciones por las reacciones adversas y algunos cuidados adicionales. Si nos enfocamos específicamente en las reacciones adversas que pueden presentarse, la mayor cantidad de los pacientes presentan cefalea asociado a algunos medicamentos para la hipertensión arterial, edema por el nifedipino, astenia por algunos medicamentos para la presión arterial y algunos medicamentos para la eliminación de líquidos, sensación de calor en la cabeza, palpitaciones, poliuria, acné, entre otras. Si el paciente presenta efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, se puede ver afectado el consumo de alimentos y en consecuencia de la absorción de nutrimentos. Aquí en este cuadrito observamos que uno de los mayores efectos adversos es la sequedad bucal, o presentan dolores o palpitaciones, cefalea, insomnio, flatulencia, anorexia, tos, náuseas o somnolencia. Si observamos algunos de estos, se pueden relacionar con que la paciente o el paciente consuma una menor cantidad de alimentos, como en el caso del pobre apetito, o presentar náuseas y eso imposibilitar el consumo adecuado, o simplemente el exceso del dolor. Por lo tanto, podemos llegar a hacer algunas recomendaciones prácticas para el caso de la atención a nuestros pacientes. Lo primero es coordinarnos en el cuidado nutricio. Si recordamos, esto es una parte primordial en el proceso de atención nutricia. Es importante tomar en cuenta qué otros especialistas atienden al paciente para así saber qué otros fármacos están incluyéndose en su tratamiento y de esta manera evitar sumar, en nuestro caso, suplementos o algunos alimentos que puedan incrementar la cantidad de pastillas que el paciente consume. Y en general, una de las recomendaciones más ideales es derivar a geriatría. En el momento en que trabajamos con un geriatra, estamos seguros que este profesional va a evaluar como la generalidad del caso y ellos suelen quitar medicamentos más que prescribir nuevos. También tenemos que evitar dar más pastillas como suplementos separados que sean de forma excesiva. Si mi paciente requiere una suplementación de vitamina A y D y E y C y B y en general un poco de todo, lo más adecuado sería iniciar por un multivitamínico en general, ya que estos suelen aparecer en una sola pastilla y no representaría un exceso para el paciente. También es nuestro deber buscar mejorar el consumo de los nutrimentos con la dieta. Si necesitamos el consumo de ácido fólico, buscar alimentos fuentes de esto antes de pensar en el suplemento. Cuando hablamos de deficiencias, muchas veces no se puede lograr, pero esta sería una alternativa en la cuestión de prevención antes de que nuestro paciente requiera una dosis mayor. Y es muy importante que cuando estemos con nuestro paciente
procuremos preguntar toda la lista de fármacos que el paciente consume. A veces se lo sabe, a veces no. Podemos pedir que manden una fotografía o que nos lo digan, o si tenemos acceso a su historia clínica, revisarla. Y en ese momento poder revisar para qué es cada cosa. Por ejemplo, si el paciente presenta consumo de laxantes, ver si podemos ayudarle con la modificación de la dieta en cuanto a fibra y agua y movimientos y otro tipo de terapias, para ver si estos fármacos se pueden ir desprescribiendo, justamente como lo observábamos en uno de los estudios. Es importante preguntar también la lista de fármacos para estar al pendiente de la interacción fármaco-nutrimento que podamos observar y también prevenir cualquier alteración que pueda empeorar. Gracias.